Ecuaciones diferenciales. Otros métodos de resolución. Bueno, ya hemos visto algunos métodos de resolución de ecuaciones diferenciales. Hemos visto la ecuación de Bernoulli, la ecuación exacta, el factor integrante, variables separables. Veremos algunos otros métodos. Hay muchos más. Hablemos de algunos cuantos más, nada más. Bueno, definamos pues primeramente lo que es una función homogénea. Una función homogénea de este tipo, en donde la función de nuestras variables es proporcional a la función de las variables t y y. Se dice que es una función homogénea. Si una función tiene esta estructura, se dice que es una función homogénea de grado alfa. Así, una ecuación diferencial de este tipo se va a decir que es homogénea si las funciones m y n son funciones homogéneas de grado alfa. Con la misma definición, pues, de función homogénea, las funciones de mi ecuación diferencial, funciones m y n, son homogéneas de grado alfa, entonces la ecuación diferencial se va a decir que es homogénea. ¿Cómo se resuelve este tipo de ecuaciones? Si tenemos una ecuación diferencial homogénea de ese tipo, se puede resolver mediante la sustitución algebraica. Específicamente, una de dos sustituciones nos va a llevar a una ecuación en diferencias de variables separables. Las sustituciones son y igual a u por t, o bien t igual a b por y, donde u y b son dos nuevas variables dependientes. Así, hagamos este ejemplo. Esta ecuación es una ecuación homogénea. Tiene la estructura de una función homogénea de grado alfa. Por lo tanto, nosotros podemos resolverla haciendo una sustitución algebraica. La sustitución que vamos a hacer es y igual a u por t. Haciendo y igual a u por t, necesitamos y necesitamos la derivada de y. Sacamos la derivada de y. Sabemos que la derivada de y es u por la derivada de t más t por la derivada de u, por la derivada de un producto. Ahora, sustituimos en nuestra ecuación diferencial original, donde dice y, escribimos u por t, y donde dice de y, escribimos u de t más t de u. Así, nuestra ecuación nos va a quedar así, t cuadrada más u por t al cuadrado diferencial de t más el binomio de t cuadrada menos t por y, que va a ser u por t, por el binomio de la diferencial de y, u de t más t de u. Enseguida, empecemos simplificando adentro de los paréntesis. Me va a quedar t cuadrada más u cuadrada t cuadrada, diferencial de t, más t cuadrada menos u por t cuadrada, que multiplica el binomio u de t más t de u. Sigamos desarrollando ahora, multiplicando los binomios por el monomio en el primer término y los dos binomios en el segundo término. Así que me va a quedar t cuadrada diferencial de t más u cuadrada t cuadrada diferencial de t, ya está el primer producto. Y el segundo producto, t cuadrada por cada uno del segundo binomio. U por t cuadrada diferencial de t más t cúbica diferencial de u. Y ahora el segundo término menos ut cuadrada por los dos términos del segundo binomio. Me va a quedar menos u cuadrada t cuadrada diferencial de t menos u por t cúbica diferencial de u igual a 0. Ya tenemos todo desarrollado. Vemos que estos dos términos son idénticos, pero de diferente signo. En valor absoluto son idénticos y de diferente signo, por lo tanto los podemos cancelar. La suma será 0.
Escribimos lo que nos quedó, los 4 términos que nos quedan: t cuadrada diferencial de t más u de t cuadrada diferencial de t más t cúbica diferencial de u menos u por t cúbica diferencial de u igual a 0. Una vez hecho esto, podemos nosotros dividir toda nuestra expresión entre t cuadrada, ya que t es distinto de 0. Por lo tanto, podemos dividir entre t cuadrada, me queda diferencial de t más u de t más t de u menos u por t diferencial de u. Enseguida, factorizamos en los dos primeros términos la diferencial de t y en los dos siguientes últimos términos factorizamos el factor t de u. Así que me va a quedar en el primer caso 1 más u, diferencial de t, y en el otro caso 1 menos u por t de u igual a 0. Así que esta es nuestra ecuación que nos quedó en el otro caso. Esta es una ecuación de variables separables. Podemos proceder entonces con el método de variables separables, cambiando de lugar las diferenciales. Dejamos la diferencial de t del lado izquierdo y la diferencial de u del lado derecho, y pasamos o multiplicamos por lo necesario para que las variables me queden separadas. En este caso, dividiendo entre t, me queda diferencial de t entre t, y dividiendo entre u más u, me queda u menos u sobre u más 1. U menos 1 sobre u más 1, diferencial de u. Y ya tengo entonces mi ecuación separada a las variables. Integramos ambos lados. Me quedarían las integrales así. La integral del lado izquierdo es un logaritmo natural. La integral del lado derecho habría que desarrollarlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Una de las formas es hacer la división algebraica. Y la división algebraica de u menos 1 sobre u más 1 es igual a 1, es el cociente, menos el residuo, que sería 2, entre 1 más u. Esta es, pues, el resultado de la división de los binomios. Así que mi integral me va a quedar la integral que ya dijimos que va a ser logaritmo natural, más igual a una suma de integrales. La integral de la diferencial de u con el 1 menos 2 veces la integral de 1 sobre u más 1 más u. Estas dos integrales, la primera y la última, son logaritmos naturales, y la primera es una integral de una diferencial, por lo tanto es u. Entonces me queda el logaritmo natural de t igual a u menos 2 veces el logaritmo natural de 1 más u más c. Recuperando nuestra variable, ya que sabemos que el cambio de variable que utilizamos fue u igual a y sobre t, sustituimos donde dice u, y sobre t, y me queda mi solución implícita de la siguiente manera: logaritmo natural de t, y sobre t, menos 2 veces el logaritmo natural del valor absoluto de 1 más y sobre t, más la constante de integración. Otro tipo de ecuación es la ecuación de Bernoulli. Una ecuación diferencial de este tipo, diferencial de y con respecto de t más una función exclusivamente función de la variable independiente por nuestra variable dependiente y, igual a cualquier función de t, cualquier función que solamente es función de la variable t, multiplicada por una y a la n. Claramente, si n es igual a 0, esta es una ecuación lineal que la podemos resolver de algunos de los métodos anteriores. O bien, si n es igual a 1, también es una ecuación lineal, porque podríamos agruparlo con la y que aparece aquí, y nos queda una ecuación lineal. En caso contrario, que n tome otros valores, n es un número natural, la sustitución u igual a y por 1 menos n va a reducir esta ecuación a una ecuación lineal. Ejemplo, resolvamos la ecuación t diferencial de y con respecto al tiempo más y igual a t cuadrada y cuadrada. Como n es igual a 2,
Entonces me va a quedar el cambio de variable u igual a y de 1 menos n, me va a quedar 1 menos 2, que es menos 1, me quedaría 1 sobre y. O bien, y igual a 1 sobre u. Derivando y, me va a quedar menos 1 sobre u cuadrada diferencial de u con respecto del tiempo. Entonces ya tenemos nosotros la y la diferencial de y que podemos sustituir en la ecuación original. Así me va a quedar mi ecuación de la siguiente manera. Menos t sobre u cuadrada, diferencial de u con respecto al tiempo, más 1 sobre u, es igual a t cuadrada por 1 sobre u cuadrada. Multiplicando toda nuestra ecuación por menos u cuadrada sobre 2, para expresarla de una manera más sencilla, me va a quedar diferencial de u con respecto al tiempo menos u sobre t igual a menos t. Y ya podemos observar que esta ecuación es una ecuación lineal que se resuelve mediante el método del factor integrante. Para esto recordemos que en el factor integrante tenemos que identificar la función p, que es en este caso menos 1 sobre t. Menos 1 sobre t. Así que el factor integrante es igual al exponencial de la integral a la integral de menos 1 entre t diferencial de t. Sabemos que esta integral es el logaritmo natural, por lo tanto el factor integrante es e a la menos logaritmo natural de t. Utilizando la ley de los logaritmos para el exponente, me quedaría e a la logaritmo natural de t a la menos 1. Y dado que e y el logaritmo natural son funciones inversas, entonces solamente conservo el argumento que es t a la menos 1. Este es el factor integrante, que sabemos que si lo multiplicamos por la función original, el lado izquierdo es simple y sencillamente la variable dependiente por el factor integrante. Y del otro lado me va a quedar, en este caso, menos t por t a la menos 1 me queda menos 1. Escribo la ecuación, me queda diferencial de u sobre t igual a menos la diferencial de t. Integramos ambos lados, ya sabemos que la integral de la diferencial me queda solamente el integrando, y del lado de la integral de la diferencial de t me queda menos t. Así que me queda u sobre t igual a menos t más c. Finalmente recuperamos nuestra variable. Recordemos que nuestra variable y es igual a 1 sobre u, o u es igual a 1 sobre y. Y me queda que 1 sobre y es igual, multiplicando por t toda la ecuación, a menos t cuadrada más c por t. O bien, despejando y, me quedaría la trayectoria del tiempo es igual al inverso de la suma de ct menos t cuadrada. También podemos trabajar en otro método con la reducción a separación de variables si tenemos una ecuación diferencial de esta forma. Una ecuación diferencial que sea función de un argumento lineal en las variables dependiente e independiente. Si tenemos esta suerte de que nuestra función diferencial sea una función cuyo argumento sea una función lineal de mis dos variables dependiente y dependiente respectivamente, entonces yo la voy a poder reducir a una ecuación con variables separables con la sustitución de una nueva variable u, que es precisamente el argumento lineal de la función diferencial. Claramente con que b sea distinto de 0, porque si no sería una función de las ya conocidas. Bueno, resolvamos, por ejemplo, esta función diferencial, que podemos ver que es argumento, que es una función que tiene como argumento una función lineal en mis variables dependiente e independiente. Así que la vamos a poder resolver con este método. Hacemos pues u igual al argumento lineal, que es menos 5t más y. Vemos perfectamente que esta función es el cuadrado de esta u. Derivemos u con respecto al tiempo y me va a quedar con respecto a t, que puede ser tiempo.
diferencial de u con respecto a t es igual a menos 5 más la diferencial de y con respecto a t. La diferencial de u con respecto a t, entonces, sustituyendo en mi ecuación original, me va a quedar diferencial de u con respecto a t menos 5 es igual a u cuadrada menos 4. Hablamos comúnmente de derivadas usando la variable independiente como el tiempo, aunque en los procesos estocásticos o en otras ramas puede ser cualquier otra variable, no necesariamente el tiempo. Así que recalco eso porque para quienes estén escuchando esto y no esté relacionado con finanzas o con economía, puede ser cualquier otra variable, pero comúnmente utilizamos el tiempo como variable independiente. Bueno, regresamos entonces. Despejando, la diferencial de u con respecto a t es igual a u cuadrada menos 9. Y esta es claramente una ecuación de variables separables. Hago la separación de variables y puedo ahora sí integrar en ambos lados de la ecuación. La integral del lado derecho, pues es t, y la ecuación del lado izquierdo, la integral, la podemos resolver de diferentes maneras. Una podría ser con funciones trigonométricas, sustitución trigonométrica, o bien por fracciones parciales. Hagámoslo por fracciones parciales. Como tenemos una diferencia de cuadrados, nuestro desarrollo como fracciones parciales serían dos binomios lineales diferentes. Por lo tanto, me quedaría a sobre u más 3 más b sobre u menos 3, que son precisamente los binomios conjugados que factorizan la diferencia de cuadrados. Como el denominador es igual, entonces los numeradores tienen que ser iguales, así que me llevan a por común denominador, me llevarían a una igualdad de polinomios, que sería AU menos 3A más BU más 3B. El denominador ya lo igualé, así que solamente me interesa el numerador. Y sabemos que dos polinomios son iguales y son iguales término a término. Por lo tanto, el término lineal, que es inexistente en el polinomio del lado izquierdo, es 0. Y el término independiente es igual a 1. Por lo tanto, me lleva a un sistema de ecuaciones. El término lineal me quedaría nada más a más b igual a 0. Y el término independiente me quedaría, igualando el término independiente, pues me quedaría menos 3a más 3b igual a 1. Este sistema lo podemos resolver de diferentes métodos algebraicos, de cualquiera de los métodos, y su solución es muy sencilla. 6b es igual a 1, por lo tanto b es igual a 1/6, si lo hago por el método de reducción, y como a y b la suma es igual a 0, pues entonces a es igual a menos 1/6. Ya tengo entonces las soluciones que voy a escribir en el desarrollo por fracciones parciales y después en la integral que ando buscando. Entonces mi integral que yo quiero es una integral, dos integrales, perdón, menos 1/6, que es el coeficiente a, diferencial de u entre u más 3, más 1/6, que era b, por la integral de la diferencial de u sobre u menos 3. Ambos integrales son logaritmos naturales y la integral de la derecha que ya sabíamos. Integrando pues cada una de las tres integrales es menos 1/6 del logaritmo natural de u más 3 y 1/6 del logaritmo natural de u menos 3, y la integral de la derecha es t, más la constante de integración, y aquí van las tres integrales, constantes de integración juntas, agrupadas en una sola. Yo la llamo por el momento C1. Ahora utilicemos propiedades de los logaritmos, primeramente con el exponente, con el coeficiente convertido en exponente de los logaritmos, y después que la resta de logaritmos es igual a la división, al logaritmo de una división. Por lo tanto, me queda el logaritmo natural del cociente u menos 3 entre u más 3, ambos a la misma potencia 1/6. Después sigo aplicando las leyes de los logaritmos,
y en este caso su inversa, que es la función exponencial. Aplicando la función exponencial a ambos lados de la ecuación, me queda el argumento nada más de las funciones del lado izquierdo, porque se cancelan las dos funciones inversas, y del lado derecho me queda e a la t más c1. Aplicando las leyes de los exponentes, en el caso de la función exponencial, me va a quedar una nueva constante que le llamo yo C2 por el momento, que sería e a la C1 por e a la t. Después puedo elevar a la sexta potencia todo y también la constante C, y esa nueva constante la voy a llamar C, ya lo dejo este nombre porque ya no va a cambiar, y me va a quedar entonces el cociente de u menos 3 sobre u más 3 igual a la constante C por e a la 6t. Ahora comienzo a despejar mi variable intermedia, que es u, para luego recuperar la variable original, y entonces multiplico c por e a la 6t por u y por más 3. Ya me queda de esta forma. Luego sumo el menos u por c a la e a la 6t a toda la ecuación para que quede del lado izquierdo, y también le sumo el 3 a toda la ecuación para que el 3 desaparezca de este lado, y factorizo u y factorizo el 3 y me va a quedar u igual u, que multiplica al binomio de u menos c por e a la 6t, igual a 3 veces el binomio de u más c por e a la 6t. Finalmente, para esta variable u, multiplico por o divido entre 1 menos c por e a la 6t, que es también diferente de 0, por lo tanto puedo hacer esa división, y me queda que u es igual a 3 veces el cociente del binomio de u más c por e a la 6t sobre el binomio de 1 menos c por e a la 6t. Recupero nuestra variable, recordemos que u era menos 5t más y, así que mi trayectoria del tiempo y de t es igual a 3 veces la suma de 1 más c por e a la 6t entre 1 menos c por e a la 6t más 5t. No siempre requerimos, o no siempre podemos, resolver una ecuación diferencial o una ecuación en diferencias. Ya lo vimos también en ecuaciones en diferencias. Ahora lo veremos en ecuaciones diferenciales. No siempre podemos o no siempre necesitamos. Comúnmente nuestro interés es encontrar o describir la trayectoria del tiempo de un proceso. Así que cuando solo podemos encontrar propiedades cualitativas o solo nos interesan estas propiedades cualitativas de las trayectorias del tiempo, entonces podemos utilizar el diagrama de fases, también conocido en esa clase. La pueden buscar en ese video del diagrama de fases para las ecuaciones en diferencias. Ahora, el diagrama de fases, claro, en ecuaciones diferenciales va a ser solamente para funciones autónomas de este tipo, es decir, que la diferencial de y con respecto del t sea solamente una función que sea dependiente de la variable dependiente y. Así que en ese caso, este método de fases solamente se puede utilizar para este tipo de funciones. ¿Qué tenemos que hacer? Graficar, igualmente como lo hicimos con las ecuaciones en diferencias, no y contra el tiempo, sino y contra la derivada de y. Es decir, que vamos a ver el comportamiento de la derivada de y con respecto no a la variable independiente, sino con respecto a nuestra variable dependiente y. Así, la derivada con respecto a la variable dependiente nos puede decir cómo es el comportamiento respecto a esta variable de la derivada, y por lo tanto cómo es la trayectoria del tiempo. Supongamos una trayectoria de tipo A, donde grafiquemos en un punto dado y veamos cómo es la pendiente. Sabemos que en una gráfica de este tipo, del tipo A, la pendiente es positiva. Sí, la pendiente es positiva, sabemos que estas gráficas que son así, la pendiente es positiva. Es decir, que se va incrementando la
que va incrementándose la diferencia con respecto a un punto de equilibrio que va a ser YA. Se va incrementando, por lo tanto la trayectoria del tiempo se está alejando, está marcado por la flecha, de este punto de equilibrio, ya sea en la parte positiva del plano, o también se aleja de ese punto YA con respecto a en la parte de abajo inferior de la gráfica. ¿Sí? Se alejan pues de un punto de equilibrio. Esto es lo que sucede con la trayectoria del tiempo. Si la gráfica de la derivada tiene una forma de este otro tipo con derivadas con pendientes negativas, entonces significa que la derivada está disminuyendo. La derivada, ¿sí? Está disminuyendo, está hacia un punto de equilibrio si está arriba del plano, o bien si está abajo del plano se está acercando al punto de equilibrio. Entonces ese es el comportamiento de la trayectoria del tiempo. Si en algún momento, si tuviéramos una trayectoria de tipo A al principio, pero que llegara a un máximo y se convirtiera en una trayectoria de tipo B, entonces forzosamente regresaría a un punto, pero ya no en el mismo punto de equilibrio, sino en otro punto diferente. Y después de este punto podría ocurrir que se convirtiera en una trayectoria de tipo B, o bien que se convirtiera en una trayectoria de tipo A. En el caso de la trayectoria del tipo A, B, pues no hay problema, se iría hacia la derecha, pero si fuera de tipo B, A, se regresaría. Y también, si tuviéramos la posibilidad de que alcanzara un mínimo, entonces regresaría al punto de equilibrio, a un punto dado de Y de C, y regresaría a la situación de manera oscilatoria. Eso sería el comportamiento de la trayectoria del tiempo, visto como a través del comportamiento de la derivada. Así que las gráficas para los diferentes escenarios, tipo A, tipo B y tipo C, de las derivadas, de los diagramas de fase, los podemos traducir a la descripción de la trayectoria del tiempo. En el caso del tipo A, vamos a decir que es divergente a partir del nivel de equilibrio que es YA. Ahora claramente pues ya no era un punto acá, es una línea, ¿sí? Es un nivel de equilibrio. Y en el caso de la trayectoria del tipo B va a ser convergente hacia el nivel de equilibrio. Y en el caso del tipo C será oscilatorio entre los dos puntos C y C'. Así que en resumen, si yo tengo una función de mi derivada que sea función solamente de la variable dependiente, viendo el signo de la pendiente, si es positivo, vamos a decir que converge a el punto de equilibrio, y si es esta A de la función de la pendiente con este otro signo menor que 0, entonces menos por menos nada más, vamos a decir que es del tipo A, diverge del equilibrio.